les decía entonces que en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el 327, dice que procede el juicio ejecutivo en el inciso cuarto. Está el inciso primero, segundo, tercero, en el cuarto. Dice los testimonios de la protocolización de protestos de documentos mercantiles. Ustedes en notariado van a tener que ver la protocolización, porque todo tipo de estos documentos deben de protocolizarse. Entonces nos vamos a dar cuenta que la ley dice que los testimonios de protocolización de protestos de documentos mercantiles. Eso es muy importante. Cuando no llevan protesto, dice, o los propios documentos, hay que entregar el documento si no fuera legalmente necesario el protesto. Entonces, en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el inciso cuarto, ahí está lo que nos abre la vía o el camino para proceder a un juicio ejecutivo de acción cambiaria. Les decía que la acción cambiaria directa y de regreso sí está en el 616 del Código de Comercio. En el 619 vamos a encontrar las excepciones que se pueden plantear ya cuando un juicio ejecutivo de acción cambiaria está en camino y ya se ha notificado a la parte demandada. En el 630 también del Código de Comercio nos dice que el cobro del título de crédito dará lugar al procedimiento ejecutivo, es decir, ahí es donde nos manda a nosotros que tenemos que ir a la vía ejecutiva o a los juicios ejecutivos que se contienen en el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, entonces, como les decía, viendo todo esto, yo no le encuentro mucha diferencia, es más que conociendo el juicio es solo de irlo adaptando a la situación que aquí está y estar atento a las excepciones y al documento que se presenta como título, ¿va? Que si está protocolizado, que si está protestado, tiene que estar protocolizado. Y si es libre de protesto, debe de presentarse el documento en sí. Entonces, todo esto es bastante importante, como les decía, no hay mucha diferencia. Tenemos después, querían ver ustedes, el certificado fiduciario. Nos vamos a dar cuenta nosotros que esto viene de un fideicomiso. Ustedes se deben de acordar del fideicomiso, no creo que se les haya olvidado porque lo volvimos a recordar en una de las clases que tuvimos. El fideicomiso, que está el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario, ¿verdad? Cada uno tiene su función, uno que da, el otro que va a ser el que lo va a administrar y el otro que se va a beneficiar, ¿verdad? En este caso, pues el certificado es el fiduciario, es decir, el banco que se va a hacer cargo de trabajar este fideicomiso. Entonces, nos damos cuenta que el certificado fiduciario es un título de crédito, ¿verdad? Que este título de crédito, pues, otorga derechos a su titular, a quien lo tiene. Contiene, lógicamente, una parte alícuota de lo que produzcan los bienes fideicometidos. No es todo, es la parte alícuota. Recordémonos que los fideicomisos si eran de vivienda, dijimos, era para varias viviendas, y recuérdense que los plazos, el FHA, todo lo que hablamos en una de las clases la otra vez. El tenedor del título es un fideicomisario, eso ya lo sabemos, es el que se va a beneficiar y es también partícipe de todo esto, ¿verdad? A una parte alícuota de los derechos de todo esto, a los derechos de propiedades a que tiene derecho este fideicomisario, es decir, si es un inmueble grande y se van a sacar 100 viviendas ahí, pues una centésima parte de acá es lo que hace a la persona que lo posee, ser como copropietario, digamos, de esos derechos que han sido bienes fideicometidos, o también, si fuera económicamente, sobre el precio que se obtenga de su venta, ¿verdad? En este caso, el certificado representa un derecho de copropiedad, como lo habíamos dicho anteriormente, o una acreeduría sobre parte del precio que se obtuviera al venderlo, si se va a vender el bien y se va a obtener algún beneficio de ello, y a una parte determinada del bien inmueble fideicometido, en cuyo caso el certificado, ese documento, va a representar un derecho de propiedad
inmueble, podemos llamarle, pues, ¿verdad? Estos certificados pueden ser creados a la orden, al portador o ser nominativos, pero si el bien es inmueble, es obligatoria la modalidad nominativa, porque lógicamente aquí no se van a hacer a la orden ni al portador, sino que mejor con el nombre de la persona, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber nosotros que el certificado fiduciario, pues es el documento que nos va a dar a nosotros el respaldo de que somos fideicomisarios o tenemos derecho a una parte alícuota de los bienes que han sido fideicometidos en este caso, ¿verdad? Muy bien. Lo demás que querían ver era la factura cambiaria. Pues esta factura cambiaria nosotros habíamos hablado también en clase, si se recuerdan que fueron de las últimas exposiciones que hicieron, que es un título de crédito. La factura cambiaria es un título de crédito y es a la orden, pues, ¿verdad? Que contiene el compromiso de pagar una cantidad de dinero dentro de un término establecido, al mismo tiempo que detalla los productos que han sido vendidos como esencia del contrato que le da origen al título. Recordémonos que habíamos hablado allá de que se ha desnaturalizado un poco la factura cambiaria, porque por la factura común o la factura de compra están dando en muchos almacenes la factura cambiaria. Eso lo habíamos hablado, hablamos de XY negocios ahí en Cobán que estaban dando facturas cambiarias. Y la verdad, pues, el origen se desnaturalizó porque esto era para dar como un crédito, digamos, o como darles un tiempo a la persona que adquiría los bienes para que los pagara. Y se le describían los bienes que se llevaba o el bien que se llevaba, ¿verdad? Entonces, el titular del crédito, que era el vendedor, pues podía expedir o remitir o entregar al comprador en la compraventa de mercancías, que ahí se incorporaba el derecho de crédito sobre la parte no pagada, si se había pagado una parte, o la totalidad de lo comercializado, si no se había pagado, ¿verdad? Entonces, por ninguna razón o bajo ningún caso, el deudor se podrá negar a pagar, pues, esta factura, porque es el poseedor legítimo, el producto le fue entregado y tiene que responder por esto. Entonces, por factura vamos a entender nosotros que es el listado de las mercaderías o la mercadería que es objeto de un contrato mercantil, donde se menciona su precio, sus características, su calidad y todas las demás condiciones que deben constar en esta factura cambiaria, ¿verdad? Esta factura cambiaria, como les digo, partió de la factura común y se hizo para facilitar mucho más la negociación mercantil, ¿verdad? Es probatorio de un contrato de venta de mercaderías y es un documento constitutivo de derecho de crédito que proviene de cobrar su monto. Esto también, al no ser pagado, recordémonos que puede utilizarse aquí la acción cambiaria también. Entonces, si el comprador acepta, el que ha adquirido los bienes, acepta la factura cambiaria, queda totalmente obligado a pagarla de forma pura y simple a quien le presente el monto en cuestión. Recordémonos que ustedes ahí en el libro tienen todo el procedimiento que se lleva a cabo, ¿verdad? Como los envíos que se hacen de estas facturas para ser aceptadas, el regreso a los almacenes o a los negocios. Todo esto tiene que presentarse y también pueden endosarse. Y como les decía, especialmente que sean nominativas también para saber efectivamente a la persona que se le vendió la mercadería y que sea bien identificada. La factura cambiaria fue creada por una necesidad práctica del comercio, ya que lo solicitaban los mismos compradores. Y también el comprador necesitaba vender su producto. Y esta era una forma entre ellos de poder documentar la aprobación de un crédito a corto plazo, ¿verdad? La función principal era, luego de que el vendedor entrega la mercadería, que es objeto de la comercialización a crédito, expide o crea la factura con la descripción de las mercaderías, su forma de pago, el precio, entregándola al comprador o enviándosela al comprador para su aceptación. Si el caso es que el comprador no acepta la factura cambiaria debidamente discutida,
admitirá el cobro judicial por medio de la acción cambiaria. Si el comprador la acepta, pues entonces el vendedor podrá cobrar la factura en la fecha de su vencimiento. Todo esto es bastante importante que nosotros lo conozcamos.